El Instituto para las Mujeres en la Migración, AC y MUMI, ha presentado recientemente una serie de reportes y documentos sobre, por un lado, los lineamientos y buenas prácticas en el procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiados en México y las mujeres sobrevivientes de violencia de género, y otro sobre la violencia de género y las mujeres solicitantes de protección internacional en México. Para ahondar un poquito en estos temas e invitarlo también a que consulte estos documentos que están abiertos para la población en general, que son muy amplios, muy interesantes y muy reveladores. Le agradezco enormemente a Miriam González, colaboradora justamente de este Instituto para las Mujeres en Contexto de Migración, AC y MUMI, nos tome la llamada. Miriam, muy buenos días. Hola, muy buenos días y buenos días al auditorio. Gracias. Pues vamos por partes. El primer documento en el que hacen un recuento de estos estándares jurídicos nacionales e internacionales para los procesos de asilo en México, y en donde hacen recomendaciones, la condición de las refugiadas en México, ¿cuáles tendrían cuáles serían sus puntos principales? Sabemos, y ya lo hemos platicado con representantes del IMUMI en otras ocasiones, Miriam, que el asunto de la violencia de género lamentablemente se exacerba entre quienes están en contexto de migración, pero específicamente en este documento que hay que destacar. Mira, este documento, como bien lo señalas, lo que hacemos es una especie de recorrido a través de la legislación, tanto nacional como internacional, en materia en materia de violencia de género y en materia de asilo. Lo que estamos buscando con este documento, además de, digamos, hacer esta recopilación en términos jurídicos, es poder contribuir a que puedan tener muchos más elementos, tanto quienes acompañan casos de mujeres solicitantes de asilo, como en este caso la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, COMAR, para que puedan analizar a la luz de estos instrumentos las solicitudes de asilo de mujeres. Como tú bien lo señalaste al inicio, desafortunadamente la violencia de género es transversal a los desplazamientos de las mujeres, huyen de ella, las acecha en el camino, las reciben en los países de destino y, por supuesto, al regreso a su país de origen. De acuerdo con los datos de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, en lo que va del año, o por lo menos hasta octubre de este 2021, de enero a octubre de 2021, de las más de 100,000 solicitudes de asilo que se han recibido, el 40% son de mujeres. Y estas, principalmente las nacionalidades, son de los países centroamericanos: Honduras, El Salvador, Guatemala y Haití. Y estos países particularmente tienen índices muy altos de violencia contra las mujeres, y aquellos países que cuentan con alguna legislación en particular, pues no hay los suficientes elementos para que les garanticen a las mujeres una vida libre de violencia. Entonces, lo que estamos realizando en este documento de lineamientos es justamente que, por un lado, la violencia es transversal a la experiencia migratoria de las mujeres de desplazamiento, y por otro es qué implicaría, por una parte, meter una solicitud de asilo en México por violencia de género, y cuál sería la implicación que tendría reconocer a las mujeres por esta causal de violencia de género. Nuestra ley sobre refugiados, en su artículo 13, reconoce el género como una causa para solicitar asilo. Entonces, digamos, tenemos los elementos en términos jurídicos para poder hacer este reconocimiento, y lo que implicaría es, por un lado, primero, que las mujeres reconozcan que lo que están viviendo es violencia, y por el otro también implicaría reconocer como estados que existe esta violencia de género, que es una de las razones por las que las mujeres están solicitando protección internacional, y que tendríamos que estar haciendo justo para poder mitigar esta violencia de la que son parte. Ese es parte de lo que este documento de lineamientos y buenas prácticas trata de hacer visible, y que pueda ser un documento que ayude, porque ya insistía yo, por un lado, a abogadas y abogados que están apoyando solicitudes de asilo en nuestro país, y también a la instancia encargada de hacer estas valoraciones para que se haga a la luz de estos instrumentos. Y hay otro documento que también sacamos, que es parte de este primero, que se llama Análisis de la Violencia de Género, Mujeres Solicitantes de Asilo en México.
Y esto es un análisis a partir de los casos que como Instituto para las Mujeres en la Migración acompañamos de mujeres solicitantes de asilo en 2020, que fueron 40 casos, y de estos 40 casos lo que vimos es que todos estaban atravesados por la violencia de género y violencia en sus diferentes modalidades. Por ejemplo, violencia patrimonial, violencia económica, violencia psicológica, violencia familiar, pero también violencia en la comunidad, violencia institucional. La mayoría de estas mujeres son jóvenes, entre 20 y 30 años, y provienen justo de estos países que ya mencionaba al inicio, ¿no? Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua. Entonces, esto lo que nos, digamos, lo que nos también nos ayuda es a poder decir, aquí hay a estos elementos de violencia que no se pueden, digamos, pasar por alto y que tendrían que estar presentes a la hora de reconocer a las mujeres como refugiadas en nuestro país. Claro, en un primer nivel de entendimiento, entonces sabemos que hay avances en algunos países, en algunas zonas, en materia jurídica, algunos con huecos, otros ni siquiera han avanzado en eso, pero pareciera Miriam, que el primer punto sigue siendo el de la voluntad política y me remite su explicación a lo que vivimos hace algunos días aquí, específicamente en el campamento migrante El Chaparral, donde vino un representante del CONAVIN, le preguntamos acerca de qué pasaba con las niñas y las mujeres ahí en el campamento y simplemente Miriam nos contestó que no sabía. Y pues a mí eso, digo, yo no soy experto, usted sí, Miriam, pero pues la primera reacción que me generó es, pues, ¿y entonces dónde está la voluntad de hacer el trabajo que te fue conferido? Es esto de la voluntad política, pues sigue siendo, pues, tema de todos los días, Miriam, pues. Y sigue siendo el gran pendiente que tenemos, ¿no? Podemos decir, por lo menos en el caso de México, que aunque contamos con un denso cuerpo de instrumentos jurídicos, tanto a nivel nacional como estatal y todas estas convenciones que hemos firmado internacionalmente en materia tanto de asilo como de derechos de las mujeres, la realidad es esta, ¿no? Que la falta de voluntad política que las autoridades mexicanas encargadas, en este caso concreto, de recibir las solicitudes de asilo, de brindar el reconocimiento de la condición de refugiados, o por lo menos saber, en el caso que nos ponen, ¿no?, qué está sucediendo con las mujeres y la niñez. No hay hay pocas respuestas, digamos, y ni siquiera voy a ponerle en términos de respuestas favorables o no, sino respuestas, ¿no?, de cómo qué están haciendo en este caso, por ejemplo, para mitigar la violencia que viven las mujeres, porque yo insisto, no termina con salir de sus países la violencia que vive. Aquí, por ejemplo, muchas veces la violencia... A ver, creo que se nos cortó la llamada con Miriam. Miriam, ¿nos escucha? Creo que se cortó un poquito. Estamos platicando esta mañana con Miriam González, colaboradora del Instituto para las Mujeres en la Migración, AC y MUMI, y nos está platicando justo cuando se nos cortó, pues este punto en el que pues se encuentran con que las mujeres vienen huyendo de la violencia de sus países, logran cruzar alguna frontera, pero aunque tienen, digamos, un respiro por algún tiempo, la violencia regresa en diferentes vertientes. Vuelven a ser víctimas de abusos, de violencia de otras personas, o estas mujeres que tuvieron un respiro cuando cruzaron una frontera porque eran víctimas de violencia, luego van por ellas. Ya recuperamos la llamada, Miriam, y nos está platicando que justamente estas mujeres que huyen de la violencia, pues a veces tienen un respiro, pero la violencia, una vez que cruzan una frontera, no se acaba. Así es, hay lo que nosotros hemos estado llamando transnacionalización de la violencia. Muchas veces el agente persecutor en sus países las encuentra en el país, en el nuevo país, digamos, en el país de destino, y otras viven la violencia en el propio país, ¿no? En el caso de las mujeres solicitantes de asilo, les contaba yo la violencia institucional, ¿no?, por parte o del Instituto Nacional de Migración, al negarles un procedimiento o al dilatar un proceso, y la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados también. Entonces, hay esas violencias no solo
digamos, son transversales y son múltiples, no solo es un tipo de violencia nada más las que viven. Desafortunadamente la propia violencia en la comunitaria, no, ese rechazo que hemos visto permanentemente en general hacia la población migrante o solicitante de protección internacional, es decir, se conjugan muchas violencias que están experimentando estas mujeres, y por eso creemos que es importante analizar los casos a la luz de esa violencia, porque supondría reconocer que están viviendo en esa situación. Y bueno, ojalá tengamos oportunidad de seguir platicando de estos temas, informándonos, que es el primer paso. Miriam, lamentablemente se nos acaba el tiempo y me quedo con esta reflexión también de la responsabilidad de los medios de comunicación de dar información certera, útil, pero además no exhibir a estas mujeres que también a través de los medios pudieran, ahora con las redes, pues ubicarlas de inmediato cuando están huyendo de sus... pues de estos criminales que las violentan, y entonces ahí también hay una gran lección para quienes se dedican a la comunicación. ¿Con qué podemos cerrar? Le pediría, Miriam, si me lo permite, una conclusión acompañada de dónde puede encontrar quienes nos ven y nos escuchan estos reportes que ya les comentaba al inicio. IMUMI los tiene de acceso libre para gobiernos, para funcionarios, para la población en general. Mira, por un lado, se va diciendo que nuestro objetivo con estos dos documentos es que se considere la violencia de género como una causa para solicitar protección internacional en México y ser reconocida a las mujeres como refugiadas. Por otro, algo que tú señalaste muy bien es esa responsabilidad de los medios de comunicación. Yo sé que las historias y poder contar una historia siempre conecta más con las personas, pero cuando se trata de mujeres en solicitantes de protección internacional hay que cuidar su identidad. Es muy importante porque muchas veces son alcanzadas en donde están por parte de quienes están ejerciendo la violencia hacia ellas, y por el otro decir bueno, que México puede hacerlo, ¿no? Hay unas leyes que lo dicen así, que puede hacer ese reconocimiento, y que lo que necesitamos es voluntad política para que eso pueda suceder. Y como tú bien lo dijiste, en nuestros documentos, tanto este de lineamientos y buenas prácticas en el procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiadas y análisis de la violencia de género de mujeres refugiadas, se encuentran disponibles en nuestra página de internet www.imumi.org. Miriam, muchísimas gracias. Un abrazo a la distancia, y si nos permiten seguiremos en contacto con ustedes en IMUMI con esta información que es sin duda sumamente importante. Gracias y buenos días. Muy buenos días. Es Miriam González, colaboradora del Instituto para las Mujeres en la Migración, Asociación Civil IMUMI, sobre estos lineamientos y buenas prácticas en el procedimiento de reconocimiento de las condiciones de refugiadas en México, este tema de las mujeres sobrevivientes de la violencia de género desplazadas y el análisis en este sentido de la violencia de género con las mujeres solicitantes de protección internacional en nuestro país, aquí en México. Ya son las 8 de la mañana.